Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, hermanos. Gracia, gozo, paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas. Sean bienvenidos a su programa La Salvación, este día miércoles 7 de febrero del año 2024. Los saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Plúas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el programa de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, digno de ser adorado, digno de ser glorificado, Padre. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Te pedimos misericordia, Señor, y que sea usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento, sanando a los enfermos, libertando al cautivo, rompiendo esas cadenas de esclavitud, Señor, y que sea usted manifestándose de manera muy especial en cada una de las vidas, Señor amado Padre. Que este día, Señor, sea lleno de tu gloria, Señor amado, y que sea usted, precioso Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de juicio, de justicia. Padre, toda potestad es suya, en el cielo, en la tierra y debajo de ella, Padre. Te presentamos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Atamos al hombre fuerte, pie y mano, Señor amado, y que sea usted obrando, Señor, en cada vida, cada hogar, cada familia, Padre. Gracias te damos, Señor amado Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por permitirnos un día más transmitir como vaso de honra y canal de bendición, para que la gloria de tu nombre sea derramada en cada lugar donde llegue esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, vamos a estar abriendo las escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 32. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Salmos capítulo 32. Vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para cada uno de las vidas. Y dice así la palabra del Señor en Salmos capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Él hace cosas nuevas. Cuando el hombre viene a Cristo y se entrega a Él de corazón, y Jesús nos limpia. Dice la palabra del Señor que cuando Juan vio a Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que Dios hace en la vida del creyente, de aquel que cree en Él y le recibe como su Señor y su Salvador. Él lo limpia de sus pecados, lo limpia de sus iniquidades, lo santifica, lo purifica. Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso número 11, porque es importante saber qué es lo que Dios hace en la vida del hombre, qué es lo que Dios hace en la vida de un ser humano que le entrega su corazón, que confiesa
su pecado y que se arrepiente, se convierte de sus malos caminos y que se aparta de él. Porque quizás no llegamos a entender como seres humanos, como un asesino, como un sicario, cómo es que alguien Dios puede cambiarlo. Comentaba con ciertas personas acerca de cómo es el ministerio de aquellos hombres que Dios alcanza en las cárceles, dentro de las cárceles. Y este mensaje, amigo, amiga, para usted que quizás a lo mejor está encerrado en una cárcel física, condenado a tantos años de prisión, y mucha gente no cree en el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en un corazón, dentro de un ser humano. Pero hay algo que hace el Señor. Hay algo que hace Dios en la vida del hombre. Y yo quiero que usted vea cómo Dios con su Espíritu Santo, Dios hace cosas preciosas. Porque todos venimos de ahí, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Y tenemos que entender que Dios hace cosas nuevas. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted comete estos pecados, si usted los practica, si usted es presa de ellos, cautivo de ellos, no entrará en el reino de Dios. No irá al cielo, amado amigo, amada amiga. Pero qué precioso y qué maravilloso cuando Él hace nueva todas las cosas. Qué precioso cuando usted acepta su pecado. Qué maravilloso cuando usted acepta a Cristo como su Señor, su Salvador. Y Él hace en nuestras vidas lo que dice el versículo 11. Pablo habla a los corintios y les hace acuerdo, les hace memoria de que toda aquella persona que vive en estos pecados no entrará en el reino de Dios. Y de ahí es donde Dios nos saca la gran mayoría. De ahí es donde Dios nos rescata. A unos del alcohol, a otros de la droga, a otras de la prostitución, de la brujería, de la hechicería, del satanismo, del asesinato, del sicariato, de lo vil, de lo menospreciado. Pero ¿qué hace Dios con nuestras vidas? ¿Qué hace Él en nuestras vidas para que hacer cosas nuevas? Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se convierte. Por eso hay algo muy hermoso que nos dice Isaías en el capítulo 55, en el verso número 7, que lo vamos a ver más adelante. Porque no es de entender con nuestro raciocinio humano, sino ver lo que Dios tiene para usted. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que cree, el que le recibe, pero el que no cree, el que no le recibe, así usted no sea asesino, así usted no sea afeminado, así usted no sea homosexual, así usted no sea prostituta, así no sea ladrón, así no sea sicario, así no sea traficante de drogas ni de armas. Usted puede ser moral y éticamente correcto
delante de los ojos del Dios y aún de los hombres. Pero si usted desecha, si usted rehúsa creer en Jesús y no le recibe como su Señor y su Salvador, la ira de Dios estará sobre usted. Pero lo contrario de aquellos que son pobres de espíritu, lo contrario de aquellos que se rinden al Señor y hayan sido lo peor de esta tierra, alcanzan misericordia. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted alcance misericordia. No que piense como los fariseos y usted diga, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero el que peca, el que comete pecado, dice que es esclavo del pecado. Así que, amado amigo, amada amiga, hoy hay una palabra de esperanza. Esta palabra es de esperanza para usted, que hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de que sus pecados sean perdonados, sean lavados con la sangre del Cordero. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, como dice Hechos capítulo 3, verso 9. Así que hoy, mi amado amigo, mi amada amiga, usted tiene esta oportunidad maravillosa, preciosa delante de Dios. Y dice así la palabra en el verso número 11 de Primera de Corintios. Nos nombra todos estos pecados y le dice que no entrarán en el reino de los cielos. Y les recalca y les hace acuerdo. Y esto, escuche bien, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios en la vida del pecador, en la vida de aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Escuche bien. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y qué precioso escuchar eso. Que Él no hace acepción de persona. Y si Él no hace acepción de persona, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que hoy es su oportunidad y la palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 6 en el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él quiere darnos vida eterna. Él quiere darle vida eterna, amado amigo, amada amiga. Pero hoy lo que usted debe de hacer es creer y recibirle. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y hoy es importante que usted
sepa que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde que Él no hace acepción de personas, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos claros ejemplos en la Escritura, que cuando alguien se arrepiente y se convierte de sus malos caminos, bienaventurado el hombre, dice, cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso el hombre. Y hoy Él quiere perdonar sus pecados, sus iniquidades, sus rebeliones, y Él no se acordará más de ellos. Así que hoy le animo a que usted reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador, porque Él hace nuevas las cosas. Isaías capítulo 43, verso 19, dice la Escritura en Isaías capítulo 43. Dice la palabra, Isaías 43, verso 11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese Dios de poder, de amor, de misericordia, quiere salvarlo, quiere redimirlo de pecado, quiere limpiarlo, santificarlo, justificarlo. Porque el pecado del hombre permanece ahí, aunque se lave con lejía. Pero cuando la sangre del Cordero lo limpia, lo santifica, lo purifica, Él hace nueva todas las cosas. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército, fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Qué precioso que Dios no toma en cuenta ya sus pecados. Él hace cosas nuevas. Él le dice que no se acuerde ya de cosas pasadas, ni traigáis a memoria cosas antiguas. Porque aunque anduvimos en pecado, aunque anduvimos en iniquidad, aunque anduvimos en la oscuridad, Él nos sacó de ahí, de esas tinieblas, la luz admirable. Por eso le hace acuerdo y le dice, y más esto era y alguno de vosotros me hayáis sido lavados, santificados, purificados y redimidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, quiero que me acompañe allá hasta Tito, que hemos visto muchas veces. ¿Por qué recalcar en aquel Dios de poder, en aquel Dios de misericordia, en aquel Dios que hace nueva todas las cosas? Porque hay muchos que piensan que no tienen perdón de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? Blasfemar contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que no creer en Jesús y no venir a Él y creer que podemos ser salvos porque nosotros hemos hecho bien las cosas, porque nos hemos portado bien. No, mi amigo, no, mi amiga. La salvación es por gracia, por esa misericordia de Dios. La salvación es ese regalo gratuito, no siendo merecedores de aquello. Si no, en vano hubiese muerto Cristo Jesús en la cruz. Pero Él murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice la Escritura. Y como Él murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, Él llevó ahí nuestro pecado, pero para ser salvo
Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que hoy lo animamos en el amor de Cristo. No importa cuánto pecado usted tenga. Al decirle que no importa cuánto pecado usted tenga, no quiere decir que usted puede seguir permaneciendo en esos pecados. Porque dice, bienaventurado aquel hombre cuya transgresión le ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero la palabra dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque si usted no se arrepiente, no se convierte de sus malos caminos y no se aparta de ellos, entonces usted caerá en el mal. Dice aquí la palabra, Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, escuche bien, nosotros, los cristianos, los que predicamos esta palabra, pero qué bueno que Él hace cosas nuevas. Qué bueno que Él nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos redime. Y eso quiere hacer también con usted, amigo, amiga. Y yo he escuchado jóvenes que están en el homosexualismo y dice, Dios nos ama así. Y hay una gran equivocación. Dice la palabra que Él no da por inocente al culpable. Él te ama y quiere rescatarte de ese mundo que estás llevando. Él te ama, pero tienes que dejar el pecado. Él te ama, pero tienes que dejar atrás esa vida que estás llevando de asesino, de sicario, de traficante, de prostituta, de ladrón, de brujo, de hechicero, de satanista, de homosexual, de lesbiana, de traficante. Tienes que dejar ese mundo. Y el único que te puede ayudar y te va a sacar de ahí se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Así que amigo, amiga, usted que nos está viendo y nos escucha a través de las redes sociales y nos ve, quiero decirle esta palabra de ánimo, de aliento, para que corra a los pies de Jesús y se postre delante de Él y pida misericordia para que Él lo perdone de su pecado. Porque nosotros también, escuche, nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida. También en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en el hurto y toda cuanta maldad e iniquidad había. Pero algo sucede cuando Cristo llega a su vida. Algo sucede. Por eso dice arrepentidos y convertidos. Cuando usted se arrepiente, Él perdona sus pecados. Pero cuando usted se convierte, tiene una nueva manera de pensar. Porque hay un lavamiento por el Espíritu Santo en su vida. Dice verso 4, escuche bien. Tito capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche bien, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque en el corazón del hombre, dice la palabra, que está la maldad, la iniquidad, el pecado, la oscuridad, las tinieblas. Pero cuando aparece Cristo en nuestras vidas, cuando aparece Dios en nuestras vidas, cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice.
no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, escuche bien, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Escuche bien, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna está en Jesús el Salvador. Nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, insensatos, andábamos en los placeres de este mundo. Pero cuando Cristo se manifestó en nuestras vidas, entonces todo cambió. Pero ese cambio empieza cuando tú confiesas con tu boca y declaras a Jesús como tu Señor, tu Salvador, y Él es el Señor de tu vida. No de religión, no de boca, no, porque cuando usted cambia, cambia verdaderamente, y por su fruto le conoceréis. Muchos dicen, es que ahí en la cárcel se arrepienten ese ratito porque están. No, cuando Dios transforma la vida del hombre, la transforma dentro de una cárcel o fuera de una cárcel, en un hospital o fuera de un hospital, dentro de su casa o fuera de su casa. La transformación del hombre por el Espíritu Santo es algo sobrenatural, algo que no se puede entender, que no se puede comprender, pero hay alguien que quiere hacer las cosas nuevas en tu vida y se llama Jesús. Isaías capítulo 55, y con esto terminamos, y dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, verso número 7. Escuche bien, mi amado amigo, mi amada amiga, porque aún hay esperanza. Hoy tienes esa esperanza. Dice así el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo. Escuche bien, ¿qué es lo que tiene que dejar? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él será amplio en perdonar tus pecados, tus iniquidades. Dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por él, sino que el mundo por él sea salvo. Y hoy tienes esa oportunidad, mi amigo, mi amiga, de alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Qué debo de hacer, predicador? Fácil. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbio 28, verso 13. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y hoy está esa dicha del perdón de la cual habla Salmo capítulo 32. Por eso hoy te animamos que no encubras tu pecado, sino que los confieses y te apartes de él para alcanzar misericordia. Por eso dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Y él quiere hacer misericordia con usted, no importa quién sea ni cuánto pecado tenga. Cristo es el que te puede salvar, sanar y libertar. Si usted quiere hoy aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador, hoy es oportunidad, no la desperdicie. Salmos capítulo 32 nos habla la palabra claramente y dice así:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice la palabra, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios le dice al hombre, te haré entender y te enseñaré en el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y hoy Dios no quiere con freno ni con cabestro que te acerques a Él, sino que te acerques a Él hoy en ese amor de que Él quiere hacer cosas nuevas en su vida. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Esto es lo que Dios hace en la vida del hombre, en aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y hoy es tu oportunidad de que Dios cubra también tus pecados. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice la palabra, y no me acordaré más de tus pecados. Así que hoy reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y lo único que debe hacer es confesar ahora y arrepentirse, convertirse. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo, después de mí dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, pero también reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que vino en rescate de mi vida. Hoy te pido que me perdones, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado ni quitado de él jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de hoy en adelante, ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Vamos a orar para despedirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, que estas ondas donde hayan llegado esta palabra haya causado el efecto para salvar, sanar y libertar las vidas, Señor. Padre, vamos a salir de esta transmisión en tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones a nuestros quehaceres diarios, a la oración, a leer tu palabra y a nuestras labores. Que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos defienda de todo mal. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, le haremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación.